Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté ministrando en nuestra vida. Y, Señor, que tu gracia sea en medio de nosotros en este tiempo. Te pido, Dios, que tu buen Espíritu esté obrando en nuestra mente y corazón, y que la palabra que hoy envías para nosotros sea una palabra, Señor, que no solamente quede por unos minutos o un tiempo en nuestra mente. Te rogamos que tengamos la sensibilidad para que esta palabra baje al corazón. Ayúdanos a tener un terreno fértil para la semilla que hoy será sembrada, de modo que esta palabra pueda producir un fruto para la gloria de tu nombre, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos a ti toda la gloria y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, un privilegio no valorado. Diga después de mí, un privilegio no valorado. ¿Cuántas veces usted ha estado consciente de darle o entregarle a alguien algo que a nadie más le daría y que sin embargo eso que usted está dando no está siendo valorado? Estoy seguro que todos hemos tenido esa sensación o esa experiencia. ¿Qué siente? Es triste, ¿no? Cuando nosotros podemos ofrecerle a alguien lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra capacidad, lo mejor de nuestros recursos, y a veces la respuesta que recibimos no es la que nosotros esperábamos. Bien, pues hoy vamos a hablar de un privilegio que Dios nos brinda, que Dios nos da y que muchas veces no estamos valorando. Pero permítame decirle que vivimos en una generación en la que un alto porcentaje de personas viven con una idea equivocada, en la que piensan que las personas que verdaderamente les aprecian deben estar de su lado para animar, impulsar y sobre todo respaldar todo lo que éstas realicen. Y cuando las cosas no son así, tienden a rechazar y a no valorar aquella expresión que es contraria a la que deseaban escuchar. Vivimos en una generación de intereses convenencieros. La gente va a decir que le amas si tú estás apoyando, respaldando e impulsando todo lo que se les ocurre. Pero no se te ocurra decirles algo contrario a lo que ellos esperan, porque entonces pareciera que automáticamente te conviertes en su enemigo. Y esa es la realidad de nuestra generación. La gente tiende a rechazar y a no valorar cuando otros, por su bien, les expresan aquello que consideran que podría ayudarles. Somos una generación que se caracteriza por tener los oídos muy cerrados. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos escuchar solo aquello que va de acuerdo con nuestros intereses, pero cuando lo que escuchamos es contrario a lo que queremos, entonces simplemente no lo escuchamos. Vivimos en una generación en la que las personas suelen querer que la gente les diga aquello que quieren oír y les brinden un respaldo engañoso que a la postre podría afectar seriamente sus vidas. ¿Qué haría usted si su hijo, su hija, comienza a tener una actitud autodestructiva? Si de repente usted descubre que su hijo, su hija, se lastima, ¿lo aplaudiría? Diría, ¡ay, qué bonito corte te hiciste! Deberías de hacerlo un poco más profundo. ¿Tomaría esa actitud? Estoy seguro que le preocuparía y que usted buscaría de alguna manera influir en su vida para que esa conducta cambiara, para que ese camino fuera modificado. ¿Por qué? Porque usted le ama, porque usted desea su bien. Y muchas veces, amados hermanos,
nosotros no tenemos esta misma actitud para con Dios, para con su palabra y para con aquellos que Dios está utilizando para dirigir nuestra vida. Lamentablemente, esta forma de conducirse ha ido ganando mucho terreno en nuestra sociedad. Y pareciera que conforme avanza el tiempo, esta forma de pensamiento también comienza a colarse en el corazón de muchos creyentes, los cuales piensan que la iglesia y el ministerio de la predicación y la enseñanza deben adecuarse y adaptarse a sus deseos y necesidades. A mucha gente no le gusta que el pastor le confronte. Y el pastor no te confronta con su vida. Yo jamás les he dicho, ¿cómo es posible que tú no estés haciendo esto cuando yo lo estoy haciendo? A mí no me interesa comparar mi vida con la de usted. Cuando yo le confronto, yo lo confronto con la palabra de Dios, porque ese es nuestro estándar. No soy el producto terminado y no me escondo detrás de un púlpito para expresarle el consejo de Dios para su vida. Por eso y de forma intencional mi púlpito es transparente. ¿Para qué? Para que usted no sienta que detrás de me escondo para decirle aquello que de frente no me atrevería a decirle. Se lo digo de frente. Y no porque yo sea perfecto o ya lo haya alcanzado, sino porque simplemente mi responsabilidad como ministro y pastor es ser un eco de la voz de Dios a su iglesia. Entonces es importante que entendamos esto. Muchos cristianos se ofenden cuando escuchan la verdad. Muchos cristianos rechazan la verdad. ¿Qué están esperando la gran mayoría? Pues que se les diga que van a ser súper exitosos, que van a ser prósperos, que van a tener negocios transnacionales. Y la gran mayoría no reparan en el hecho de que para tener todo eso que Dios quisiera darles, necesitan un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud, amados hermanos, no va a llegar a nuestra vida por obra del Espíritu Santo. Y perdóneme que se lo exprese de esa manera. Usted tiene que rendirse. Porque el Espíritu Santo no se va a imponer sobre su vida. Y para que usted se rinda, usted tiene que estar consciente de que lo que está haciendo no está bien. Entonces, cuando un cristiano se ofende porque la enseñanza no se adapta a sus deseos y necesidades, estamos hablando de un cristiano carnal e inmaduro. Yo le pregunto a usted, ¿cuán difícil es para usted abrazar la palabra que le hiere, la palabra que le incomoda? Yo no estoy en esta posición para arrojarles piedras a cada uno de ustedes, porque el primero que recibe el mensaje soy yo. Entonces necesitamos darnos cuenta que el ministerio de la predicación y la enseñanza no tiene por qué adecuarse a mi vida, no tiene por qué adaptarse a mis deseos. El ministerio de la enseñanza y la predicación debe de estar sujeto a un estándar más alto que refleje, exprese el deseo y la voluntad de Dios para nuestra vida, aun cuando nos pudiera incomodar. De hecho, Dios lo ha hecho de esta manera para que no podamos mantener una actitud neutral ante el mensaje del Evangelio. Es decir, existen personas que simpatizan con el Evangelio, pero no se comprometen con él. ¿Y sabe por qué es esto? Porque estas personas ignoran las profundidades de las implicaciones del Evangelio. Ignoran demasiado y solo seleccionan aquello que les agrada, por eso simpatizan. Pero cuando tú conoces la verdad del Evangelio, tú solamente tienes de dos opciones: o lo amas o lo odias. Si tú estás en un punto intermedio en el que dices, pues hay cosas de la Biblia que me gustan, que me agradan, Jesús es un buen tipo, me salvó, pero no te estás comprometiendo realmente con el mensaje del Evangelio, déjame decirte que te hace falta conocer más del Señor.
Considero que a la luz de esto, una de las cosas que menos valoramos y que no vemos como un privilegio es el que se nos diga en qué estamos mal. No nos gusta. No nos gusta que se nos diga esta actitud que estás teniendo no es la correcta. No nos gusta que se nos corrija en nuestras acciones. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que somos corregidos, pareciera que lo que se lastima es nuestro ego. Y somos demasiado orgullosos como para aceptar que estamos mal. Es importante que seamos maduros y que todos nosotros podamos avanzar hacia una adultez funcional en la que no nos ofendamos por todo. Y que entendamos, amados hermanos, que el expresar las verdades no se hace a través de la murmuración o el chisme, valiéndonos de personas sin escrúpulos y cobardes, sino que si vamos a corregir, lo vamos a hacer de frente y con amor, con tacto. Es triste cuando nosotros, lejos de buscar el bien de una persona, buscamos su destrucción por la manera en la cual estamos nosotros expresando aquello que a nuestro parecer está mal. Lamentablemente, como seres humanos tenemos un problema con reconocer nuestras carencias y errores. Y muchas veces apenas alguien nos quiere expresar algo que considera que no es lo mejor, no lo aceptamos. Es más, a veces nos ofendemos tanto que lo consideramos un insulto. Necesitas terapia. Necesitas orar más. Se ve que ni lees tu Biblia. ¿Por qué me dices eso? Cuando deberíamos darnos cuenta que la gran mayoría de las veces, cuando las personas son cercanas a nosotros, pueden ver aquello que nosotros no estamos viendo. Y si realmente estas personas nos aman, nos estiman, sabrán la manera en la cual comunicarnos aquello que a su parecer estamos haciendo mal. Y entonces es ahí donde entra nuestra madurez. No para hacer todo lo que me están diciendo, sino para poder discernir y establecer en mi vida un equilibrio que me permita mejorar. No respecto de lo que otros ven, sino respecto del objetivo que deseo alcanzar. Y que posiblemente la expresión de ese tercero, la expresión de Dios, la expresión de la palabra de Dios, sea una luz que me permita corregir lo deficiente. Pero si yo me cierro a todo lo que las personas en derredor me expresan, a lo que la palabra de Dios misma dice, a lo que Dios está hablando a mi vida, pues se va a cumplir en mí el proverbio popular que dice que el que no escucha consejo no llega viejo. ¿Por qué? Porque los fracasos van a ir consumiendo nuestra vida y nuestra capacidad. Entonces necesitamos, amados hermanos, tener un corazón sencillo que nos permita darnos cuenta que el ser corregidos es un privilegio que no estamos valorando. ¿Cuántos de ustedes, adultos que han perdido ya a sus padres, quisieran en algún momento revivir a su padre, a su madre, para que le diera por lo menos un buen regaño? Porque estamos conscientes de cuando estamos mal, ¿sí o no? Dentro de nosotros sabemos cuando estamos mal. Cuando tenemos a nuestros padres les decimos, ya no soy un niño, déjame, no me molestes, yo sé lo que hago. Pero cuando no los tenemos, quisiéramos que alguien
se metiera en nuestra vida y nos dijera: esto que estás haciendo está mal, no porque yo no lo sepa, no porque no esté cosechando el resultado de mis decisiones, sino simplemente porque de esta manera yo sentiría que a alguien le estoy importando de verdad. Por eso la Escritura dice cosas como estas, que fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Cuando nosotros nos cerramos y levantamos nuestras fronteras, nuestras murallas, para impedir que Dios hable a nuestra vida, amados hermanos, comenzamos nosotros a limitarnos, porque no estamos aceptando la corrección divina que nuestro Dios nos expresa con amor a través de su palabra, a través de nuestros pastores. Y eso no le va a permitir a usted crecer. Si usted no escucha el consejo de su padre o el consejo de su madre, usted no va a poder trascender. ¿Cuántos de ustedes escucharon el consejo de su madre cuando les dijo: esa muchacha no? No, ¿tú qué sabes? Ese muchacho no, yo lo voy a cambiar. Ni de domicilio lo pudiste cambiar porque nunca se salió de la casa de su mamá. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Ya se incomodó usted. Ya le está molestando lo que estoy diciendo. Vea su cara. Vea al de al lado. Véale. Ya usted va a fingir una mueca de sonrisa. Pero créame, necesitamos aprender a valorar la corrección. Ser dóciles. No estoy diciendo con esto que la gente en tu derredor va a elegir el rumbo de tu vida. Tú tienes el control. Pero también necesitas madurar como para poder discernir qué de esto que se dice, qué de esto que se expresa es aplicable a tu vida, de modo que puedas mejorar, crecer y consolidar tus objetivos y metas de una forma tal en la cual la ganancia se incremente. Decía mi abuela, lo sé por palabras de mi mamá: la ganancia no está en lo que vendes, sino en donde compras. En otras palabras, si usted quiere incrementar su capacidad de trascendencia, fíjese cómo edifica. Los fundamentos son básicos para el alcance de nuestros sueños y proyectos. Sí, podemos corregir sobre la marcha, pero es preferible una planificación que no requiera de tantas correcciones. Porque cada corrección implica en nuestra vida un gasto de tiempo, un gasto de energía, un gasto de muchas cosas en nuestra vida. Entonces es importante que usted sea dócil a la corrección, sencillo, humilde, aprenda a escuchar. Nuestro problema es que la gran mayoría de nosotros oímos para argumentar, pero no escuchamos para comprender. Y son dos cosas bien distintas. Mire, considere lo siguiente. Como hijos de Dios, debemos entender que cuando Dios nos muestra a través de su palabra o a través de sus siervos cuál es su voluntad para nuestra vida, lo hace con la finalidad de que seamos bendecidos. Dios no quiere apagar tu fiesta. Dios quiere bendecirte. Entonces, cuando Dios nos muestra a través de su palabra o a través de sus siervos cuál es su voluntad para nuestra vida, lo hace con la finalidad de que seamos bendecidos. El problema radica en que en ocasiones no estamos dispuestos a escuchar, privándonos de lo que Dios nos quiere dar.
Y vemos allí a un hombre alejándose. Y ese hombre es uno de los que yo considero en toda la Escritura uno de los hombres más afortunados que existió. Y este es el hombre rico. Vamos a ver su historia. Lucas capítulo 18. ¿Cuál fue la fortuna del hombre rico? Él no se recostó sobre el pecho de Jesús. ¿Cuál fue el privilegio del hombre rico? Él no vio a Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Cuál fue su privilegio? Su privilegio fue que Jesús le dijo en qué estaba mal. ¿Qué es lo que a él le faltaba? Y muchos de nosotros, amados hermanos, no vamos a llegar al nivel de madurez que se requiere para producir un fruto que trascienda si no estamos dispuestos a ser dóciles a la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, del verso 18 en adelante. Y dice la Escritura así: cierto dirigente preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el hombre respondió: todo eso lo he cumplido desde que era joven. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Todavía te falta algo. Tú piensas que eres el producto terminado, pero déjame decirte algo. Si tú fueras el producto terminado, yo estaré aquí de balde. Pero estoy aquí porque el Padre me envió para cumplir con la ley que tú dices que cumples, pero que a los ojos de Dios has transgredido. Recuerden lo que enseña el apóstol Santiago. El que transgrede la ley en uno solo de sus puntos es culpable de haberla transgredido toda. Entonces, este hombre rico tiene una visión acerca de sí mismo equivocada. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos muchas veces una visión acerca de nosotros mismos errada? Pastor, ¿y por qué no me doy cuenta que estoy actuando de manera equivocada? Porque tu ego te dice que estás bien. Tu orgullo te impide reconocer que estás mal. Nos cuesta tanto trabajo pedir perdón. La mayoría de nosotros a lo más ofrece una disculpa. Y no es lo mismo decir discúlpame a perdóname. Y discúlpame que te lo diga. Pero es muy diferente el aceptar que estamos mal a simplemente asentarlo y decir, bueno, pues así soy. Vean lo que dice la Escritura. Todavía te falta una cosa. Y entonces Jesús, viendo en lo profundo del corazón de este hombre, discierne cuáles son los problemas que él está enfrentando y que le pueden impedir alcanzar la bendición que Dios tiene para él. Y el Señor le dice: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Cuál es el problema de este hombre? La codicia. Jesús lo puede ver. Y Jesús puede ver lo que te está haciendo falta. Jesús puede ver qué es lo que necesitas para realmente tener la posibilidad de madurar y dar un fruto que trascienda. Y cada vez que nos reunimos, el Espíritu Santo se encarga de comunicárnoslo. El problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a escuchar.
Y si nosotros cerramos nuestros oídos al consejo de Dios, nos privamos de lo que Dios nos quiere dar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces Jesús le dice, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Le está dando un privilegio extra. No solamente es el hombre más afortunado que yo encuentro en toda la Escritura, porque directamente Jesús le está diciendo en qué está mal, sino que encima de eso le dice, si tú lo corriges, tendrás parte en mi reino. Y vea cuál fue la respuesta de este hombre. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. ¿Y qué hizo? Se alejó de Jesús. ¿Cuál es la forma en la cual sueles reaccionar ante la palabra que te incomoda, ante el consejo que te molesta, ante la observación directa y con amor que se te hace buscando tu crecimiento personal o tu crecimiento espiritual? Porque a veces nos molesta incluso que nos digan, oye, ¿y cuándo vas a tender tu cama? ¿De quién es? Pues sí, es tuya, pero está más limpiecita el colchoncito del perro. ¿De quién es? No aceptamos correcciones simples, sencillas. ¿Por qué? Porque somos muy orgullosos. Dile a la persona que tienes a tu lado, eso no debería ir contigo. No importa la edad que tengamos, todos nosotros deberíamos estar preparados para mejorar y estar dispuestos para crecer. A veces creemos que el mensaje que vamos a recibir de Dios siempre tiene que ver con nuestra morada celestial. Pero créeme, si no te dejas perfeccionar en la tierra, no podrás ser perfecto en el cielo. Y en el cielo no entrará nada imperfecto. Esto me hace recordar un pasaje muy hermoso y tiene que ver con la visión que tenía Salomón al momento de construir el templo para el Señor. Recuerden que los planos los desarrolla David. Y David le entrega los planos y le entrega riquezas para que él lo pueda emprender. Porque Dios le dice a David claramente, no serás tú el que edifique una casa para mí, porque has derramado mucha sangre. Pero voy a permitir que lo haga tu hijo Salomón. ¿Ok? Bueno, pues la visión que tiene Salomón es tan profética que aplica para nosotros la iglesia. Porque Salomón dice, no quiero que en el lugar del templo se escuche el sonido de ninguna herramienta. Todas las piedras se van a trabajar en la cantera. Y aquí van a llegar solo para ser ensambladas. Esta tierra es la cantera. Y al cielo solo vamos a llegar para formar parte del mosaico que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Pero imperfectos no vamos a llegar. Tenemos que dejar que el Espíritu nos corrija, que el Espíritu nos dirija, que el Espíritu nos guíe. Y si somos duros, pues amados hermanos, somos nosotros los que estamos limitando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios desea que cada uno de nosotros desarrolle un corazón sensible a su voz, que mantengamos siempre una actitud de humildad ante su palabra y que seamos dóciles a su trato con cada uno de nosotros. Lo voy a repetir. Dios quiere que seamos sensibles a su voz, que seamos humildes ante su palabra y dóciles a su trato.
con cada uno de nosotros. Sin duda, muchas veces en las cuales Dios nos confronta, vamos a podernos justificar. Sin embargo, un signo de madurez espiritual es el poder escuchar, comprender y atender a lo que Dios nos está hablando. ¿Qué tan maduro eres en el Señor? Pues lo sabremos a través de tu disposición para escuchar, comprender y atender a lo que Dios está hablando. Porque hay quienes pueden escuchar, pero no comprenden. Y mucho menos atienden a lo que Dios está hablando. Nuestra madurez se refleja plenamente en la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios y mayormente cuando ésta nos corrige. Porque todos aceptamos las bendiciones de Dios, pero la corrección. El joven rico fue muy privilegiado y sin embargo no supo valorar el privilegio que Dios le estaba concediendo en Cristo. El mensaje del Señor lo ofendió, lo hirió y él prefirió alejarse de aquel que quería y podía cambiarle la vida. Pero la dureza de su corazón le hizo tener en poco las palabras del Señor habladas a su corazón. Una cosa te falta. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser perfeccionadas. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos realmente que Dios cumpla en nosotros su voluntad o queremos que nos ayude a construir el hombre o la mujer que nosotros queremos ser? Porque son dos cosas diferentes. Algunos de nosotros solo estamos esperando la bendición de Dios. Tú bendíceme y yo me hago cargo. Pero no nos damos cuenta que nos es necesaria la dirección de Dios para poder hacerlo bien. A veces como cristianos llegamos a creer que todo cuanto hacemos y todo cuanto realizamos está bien y no somos capaces de reconocer que somos seres perfectibles. Cometemos aún errores y muchas veces tomamos decisiones por impulso en lugar de tomarlas por convicción. Ahí es donde como hijos de Dios necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar para que entonces nuestra actitud cambie y podamos ser dirigidos por Dios y podamos recibir el consejo de aquellos que nos rodean y sobre todo aquellos a quienes les importamos. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera y dice: nosotros los que servimos a Dios hemos recibido de Él autoridad. Y esa autoridad la puedo utilizar para destruirlos o la puedo utilizar para edificarlos. Y he decidido utilizarla para edificarlos. Y a veces, amados hermanos, el edificarles a ustedes les va a incomodar. Pero algo que les he dicho muchas veces y que como familia espiritual lo puedo expresar es que yo no estoy en este lugar para agradarle. Lo repito, estoy en este lugar para ser un eco del corazón de Dios para su iglesia. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de responder ante la palabra del Señor, aceptándola o rechazándola. Ve lo que dice la Escritura en Primero de Reyes, capítulo 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22. A veces no alcanzamos a entender que cuando uno expresa la verdad, a veces sin desearlo, uno se gana enemigos. Vea lo que dice la Escritura, Primero de Reyes 22, verso 1. Dice: durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero en el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramot de Galad nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Aram a que nos la devuelva. Así que preguntó a Josafat:
¿Irías conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Josafat respondió al rey: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero Josafat también le dijo al rey de Israel: antes que nada, consultemos al Señor. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran unos 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galad o no? Entonces ellos contestaron: vaya usted, porque el Señor la ha entregado en manos de su majestad. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Entonces el rey de Israel respondió: ¿todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor? Pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Entonces Josafat le respondió y le dijo: no digas eso. El rey de Israel tenía una inclinación muy fuerte a buscar que la gente le dijera lo que él quería oír. Y cuando se encontraba con alguien que no le decía aquello que él esperaba escuchar, lo tenía por un enemigo, lo hacía a un lado. Lo cual nos hace darnos cuenta que la vida de este hombre estaba en peligro. Él le pregunta a sus profetas: ¿debo de ir a pelear contra Ramot de Galad, sí o no? Y los profetas le dicen sí. Cuando Josafat sugiere que consulten al Señor a través de un profeta más, él dice: pues sí lo hay, pero no me agrada, no me gusta lo que me dice. Y Josafat le dice: hazlo venir y vamos a preguntarle. Entonces envían por él, y a la persona que envían le dice a Micaías: oye, mira, allá hay 400 profetas que dicen que le va a ir bien al rey. Di lo mismo que ellos y vas a amistarte con el rey. Y Micaías dice: yo solamente voy a expresar lo que el Señor hable a mi vida. Entonces, fíjense lo que dice la Escritura, verso 14. Pero Micaías repuso: tan cierto como que el Señor vive, anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galad o no? Entonces él contestó: ataque y vencerá, porque el Señor le ha entregado a Ramot de Galad en sus manos. Entonces el rey le reclamó y le dijo: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galad y vaya a morir allí? Dios, aun cuando ya tiene como plan poner fin al reinado de Acab, le quiere dar una oportunidad. Y envía a un profeta para decirle que si va a Ramot de Galad, allá va a morir. Pero el corazón de Acab se cierra al consejo, se cierra a la palabra de Dios. Y si usted continúa leyendo, llega un momento en el encuentro en el que Acab se disfraza de soldado y a Josafat lo deja con las túnicas reales. Fíjense nada más qué clase de amistad. El rey de Israel le dice al rey de Judá: ¿me acompañas a ir a pelear contra Ramot de Galad? Josafat le dice: sí, cuenta conmigo, mi ejército y mi pueblo están a tu disposición. Ah, muy bien, pero tú te disfrazas de rey, tú te pones el ropaje de rey y yo me voy a disfrazar de soldado.
¿Saben cómo muere este hombre? Con una flecha lanzada al aire que se le incrusta entre la separación de su armadura y ahí muere. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre hubiera escuchado el consejo de Dios? Si se hubiera arrepentido, si se hubiera vuelto al Señor, su vida hubiera cambiado, su destino habría cambiado. Pero muchos de nosotros no queremos escuchar. Ay, ¿el pastor qué va a saber? Cuando comencé a predicar, yo tenía 19 años. Y Dios comenzó a abrirme puertas en congregaciones donde solo permitían que los ministros de dichas organizaciones y ministros ordenados ocuparan el púlpito. Entonces yo le puedo asegurar una cosa, al menos en mi experiencia, tuve que ser entrenado en la escuela del menosprecio, muy fuerte. Y no el menosprecio por gente que no conociera a Dios, gente del mismo pueblo de Dios. Porque ¿qué me va a decir ese chamaquito de 20 años? Hoy, pues ya me estoy acercando a una edad más adulta. Y aún todavía hay personas que dicen, pues es que ¿qué vas a ver? Si entendiéramos que uno no habla de su propia experiencia, uno no viene a hablar de sus propias capacidades, uno viene a exponer el corazón de Dios a la iglesia. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas siendo incomodadas por la verdad. Tal es el caso de nuestro Señor Jesucristo, quien incomodó a su generación. El mensaje de Jesús los incomodaba. Juan el Bautista le resultaba insoportable a Herodías. Pablo era una molestia para Alejandro el herrero, así como los artesanos de Éfeso. De hecho, intentaban matar a Pablo. ¿Por qué? Porque con la exposición de la verdad les estaba haciendo perder muchísimo dinero, porque Pablo sostenía que no eran dioses los que se hacían con las manos, y a estos les encantaba comprar sus figuritas de Diana de Éfeso. La traían en plata, en oro, algunos la traían pues en chapa. Decían, ay, mi Dianita de Éfeso, ay, la quiero. Y Pablo predicaba y decía, no son dioses los que se hacen con las manos. Y los artesanos le agarraron tanta molestia a Pablo que se generó un alboroto impresionante, a tal grado que muchos tuvieron que decirle a Pablo, escóndete porque de esta no sales. Si usted quiere leer esta historia, le recomiendo que lea Hechos capítulo 19. Pero volviendo al punto, el mensaje de la palabra del Señor ofende, nos incomoda. Y muchas veces, amados hermanos, no estamos siendo lo suficientemente maduros como para recibirlo. No estamos siendo lo suficientemente dóciles como para dejar que esa palabra nos moldee, para permitir que esa palabra nos transforme. Porque no estamos dispuestos a ceder. Queremos continuar creyendo y vendiéndonos la idea de que nosotros tenemos la razón. Y esto es algo muy peligroso. Necesitamos un cambio en la actitud de nuestra mente. Esto es necesario. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo desarrollar un corazón humilde y obediente? Porque eso es lo que usted necesita ante el consejo, ante la palabra, ante la exhortación, ante la corrección. Usted necesita desarrollar un corazón humilde que sea obediente. Y lo primero que necesitamos es ser renovados en nuestra manera de pensar.
Muchos de nosotros no aceptamos con humildad la palabra del Señor porque nuestros pensamientos nos lo impiden. Vean lo que dice Efesios capítulo 4, verso 23 al 24. Efesios capítulo 4, versos del 23 al 24. Y dice el apóstol Pablo: ustedes necesitan ser renovados en la actitud de su mente, para entonces ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Necesitamos que nuestra manera de pensar cambie, para entonces poder abrazar la palabra que el Señor está dándonos, que el Señor está hablando a nuestro corazón, y tener la humildad para poderla poner por obra. ¿Qué más? ¿Cómo puedo desarrollar un corazón humilde y obediente? Pues necesito reconocer que en Dios están la sabiduría y el poder. Dios, amado hermano, conoce el futuro. Usted no. Y necesitamos ser humildes para entender esto. Muchos de nosotros no estamos siendo lo suficientemente humildes como para permitirle al Señor obrar en nuestra vida. No le estamos dejando al Señor dirigir nuestros pasos. Vean lo que dice Job capítulo 12, verso 13. Job capítulo 12, verso 13. ¿Le parece que lo leamos juntos? Lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. ¿Quieres tener un corazón humilde y obediente? Tienes que reconocer que necesitas entender que en Dios están la sabiduría y el poder. En Él está la sabiduría y el poder, no en nosotros. Y esto me lleva a necesitar aprender a depender del Señor. Y esto se logra reconociendo que no lo podemos todo, que no lo sabemos todo, que no lo entendemos todo. Tienes que ser humilde para depender del Señor. Vean lo que dice la Escritura, el Salmo 27, verso 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor, pon tu esperanza en el Señor. Si yo no estoy esperando en el Señor, entonces yo no voy a depender de Él. Y necesitamos volvernos más dependientes del Señor, mayormente cuando vamos a tomar decisiones trascendentes en nuestra vida. Tienes que entender que tú no lo puedes todo y que necesitas depender de Él. Entonces, si Él nos está indicando que hay áreas de nuestra vida que necesitan corregirse, nosotros deberíamos de tener la sencillez y la humildad para poder recibir esta palabra y darle el espacio y el lugar que ésta requieren en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa la palabra del Señor en su vida? ¿Qué lugar ocupa su consejo en su día a día? Porque a veces pasan los días, pasan las semanas y no le hemos pedido consejo a Dios de nada de lo que estamos haciendo. Nos encanta cuando la Escritura dice: y todo cuanto hace prospera.
pero pocas veces reparamos en si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos, a la manera de Dios. Queremos bendiciones automáticas y todo lo que queremos y todo lo que querramos cosechar de Dios en nuestra vida requiere e implica un proceso de transformación en nosotros. Si yo quiero desarrollar un corazón humilde y obediente, yo necesito conocer más y mejor la palabra de Dios y atesorarla en el corazón. Es lamentable, amados hermanos, que muchos de nosotros queremos tener un mayor nivel de relación con Dios, pero no queremos tener un mayor compromiso para con su palabra. ¿Sí sabía usted que Cristo es la palabra hecha carne? Si usted no lee la palabra, si usted no tiene hambre de esta palabra, si usted no tiene una obsesión y un deseo desbordante por conocer más de esta palabra, el que usted me diga que ama a Cristo es puro bla, bla, bla. Porque este es Cristo. De Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, este es Jesús. Y si usted no se empapa de esta palabra, usted no quiere de Cristo. Usted quiere lo que Cristo le da, pero usted no quiere conocer a Cristo. Así de profundo es esto. Hace poco leía una imagen en las redes sociales que decía: hay personas que no te quieren a ti, quieren lo que tú les das. Y algunas veces esto llega a pasar en nuestra relación con Jesús, porque no queremos conocerlo a Él, queremos todo lo que Él nos puede dar. Queremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿cierto o no? Queremos que en el día final, cuando todos comparezcamos ante el gran trono blanco, escuchemos: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todos queremos eso. Nadie de nosotros quiere escuchar: apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Ninguno de nosotros quiere escuchar: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Queremos el beneficio, pero no el compromiso. No podemos decir que queremos o amamos a una persona si podemos estar sin comunicación con ella durante meses o años. Ay, cómo extraño a mi mamá, y cuando vivía, nunca le hablabas. Nunca pasabas tiempo con ella. Nunca le ayudabas. Te pesaba arrimarle un vaso de agua. Ya mira, si no tienes una buena experiencia como hijo, porque nos llega a suceder, que digas: es que yo no fui amado, yo no fui comprendido cuando era niño, cuando era adolescente, a mí me trataban muy mal. Bueno, ok, si no puedes corresponder como hijo, corresponde como cristiano. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno de ustedes le arrima a uno de estos pequeños, aunque sea un vaso de agua, les prometo que no perderá su recompensa. Tal vez no te sientas inspirado a ser un buen hijo. Sé un buen cristiano. Pero claro, si te dicen no lo está haciendo, te va a molestar. Y vas a decir: ¿tú qué te metes? ¿Tú qué sabes? Volvemos al punto. No tenemos la madurez para poder escuchar y corregir. Necesitamos, amados hermanos, profundizar más en la palabra de Dios para que sea esta palabra alumbrando nuestra vida
y dirigiendo nuestra acción. Por eso David decía cosas como estas. Vaya conmigo, Salmo 119, verso 11. Qué privilegio es el que podamos ser corregidos por Dios. Que la palabra de Dios alumbre nuestras tinieblas y que Dios nos permita entender y conocer aquello que nosotros consideramos que está bien, pero que a la luz de sus ojos está mal. Salmo 119, ¿lo tiene? Verso 11. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde deberíamos guardar la palabra de Dios? En el corazón. ¿Cuál es la distancia más larga? La que va de la mente al corazón. Muchos de nosotros tenemos un evangelio intelectual. No le hemos permitido a Dios llegar a lo profundo de nuestro corazón. Y sabe, si usted quiere tener un corazón humilde y obediente, eso tiene que cambiar. Yo sé que algunos de ustedes hoy dicen, ay, el pastor está predicando muy pasivo. Le estoy predicando con amor, expresándole un consejo, porque si yo le predico este mismo sermón de otra manera, usted se va a bloquear. Y este mismo sermón podría ser demasiado duro que algunos incluso los podría destruir. Por eso estoy tratando de utilizar las palabras más hermosas, más adecuadas, más cariñosas para decirle, no seas como el mulo que necesitas obligarlo para que haga las cosas. Seamos dóciles, sencillos delante del Señor, humildes. Ya no somos niños hablando en términos de naturaleza humana. Los niños están arriba, están jugando, se conforman con escuchar una historia bíblica, hacer una manualidad, tal vez iluminar un dibujo. Pero aquí ya estamos hablando de lo que realmente va a definir nuestra eternidad. Comprométase con su crecimiento espiritual, con su mejora continua. ¿Cuánto ha mejorado usted como persona en este 2024? No me responda. Deje que el Espíritu Santo le muestre si realmente usted ha tenido un crecimiento como persona. Ahora, ¿lo ha tenido como hijo? ¿Como hijo de Dios? Por último, si queremos desarrollar un corazón humilde y obediente, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y vea lo que dice el Salmo 139. Salmo 139. Versos 23 y 24. ¿Lo tiene? Lo leemos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. A ver, hasta ahí. ¿Realmente quiere eso? ¿Cuál cree usted que sería la expresión de Dios al ver su corazón? Obviamente creo que no se espantaría.
Pero ¿cuál cree que sea? ¿Una expresión de agrado? Si la respuesta es no, hay cosas que tenemos que corregir. La pregunta es, ¿para cuándo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Verso 24, leemos juntos. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Guíame, guíame. Necesitamos, amados hermanos, que Dios obre de esta forma. Que Dios nos permita, en la medida que nosotros desarrollamos humildad y esa capacidad de escuchar su voz, de llevarnos al punto en el cual seamos un pueblo obediente. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que seas más obediente. Y cuando Él te corrija, no te ofendas. De eso va a depender nuestro crecimiento. Si no hay en nosotros humildad, no puede haber madurez. Humildad para reconocer, humildad para aceptar, humildad para poder decirle a Dios, ayúdame, necesito cambiar, necesito corregirme. Dejemos de ser cristianos nominales de título y con humildad, amados hermanos, busquemos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Oro porque cada día usted se visualice como ese hombre rico. Y usted puede escuchar la voz del Espíritu cuando le dice, esto en ti no está bien. Y deseo que usted comience a valorar ese privilegio de ser corregido, de ser dirigido, de ser enseñado. Después de que el Señor Jesucristo veía a ese hombre alejarse, dijo algo que es bien interesante. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 18, volvemos allá. Y vamos a leer desde el verso 23. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Podríamos tergiversar la intención de las palabras de Jesús, pero permítame expresárselo en un lenguaje ampliado. Al verlo tan soberbio e incapaz de reconocer en qué estaba mal, Jesús con profunda tristeza dijo: qué difícil es para aquellas personas que se consideran el producto terminado reconocer que están mal. Porque actuando de esa manera y creyendo que no les hace falta nada y que todo lo tienen, solo se impiden conocer más a Dios. Él dijo: en realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja
que a alguien que se cree el producto terminado y que no puede reconocer con humildad que algo en su vida está mal, entrar al reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuando han leído este pasaje, han pensado en un camello y en una aguja que utilizaba su mamá, su abuelita o usted? Déjeme nada más extender esto en el sentido de un brevario cultural. Las ciudades en la antigüedad tenían diferentes puertas, mayormente aquellas ciudades que se dedicaban fuertemente al comercio. Esas puertas de comercio eran puertas muy amplias, muy altas, muy grandes, pero tenían horario. Supongamos que esas puertas para transacciones comerciales se cerraban a las 6 de la tarde. Había ocasiones en las que mercaderes que venían de muy lejos llegaban después de las 6 de la tarde. Y después de las 6 de la tarde ya no se podían abrir esas puertas enormes. Entonces imagínese el tamaño de un camello y encima de esto lleno de mercancía. ¿Qué hacían? No se podía quedar afuera de la ciudad, estaría expuesto al robo y muchas otras cosas. Había una puerta más pequeña que se conocía con el nombre de ojo de aguja. Abrían esa puerta y entonces para entrar por allí el camello tenía que hacerlo sobre sus rodillas, arrastrándose, para poder entrar con aquello que llevaba sobre de sí. Y eso a muchos les era bastante difícil, pues Jesús está diciendo, es más fácil que lo logre que alguien que no repara en su necedad de entrar al reino de los cielos. Tenemos, amados hermanos, que hacer un cambio en nuestra manera de pensar y no ver ni al mensajero ni la palabra de Dios como nuestro enemigo, sino como una forma en la cual Dios desea cumplir en nosotros su voluntad. Qué glorioso privilegio que Dios nos pueda decir hoy, en esto estás mal. Y no el día postrero, cuando estemos frente a Él, decirnos, nunca te conocí. ¿Qué prefiere usted? ¿Ahora o en el día final? ¿Es un privilegio ser corregido por Dios, sí o no? Vamos a valorarlo. Esforcémonos. Cuando usted se sienta confrontado, cuando usted se sienta incómodo, cuando usted sienta que va a rechazar lo que está escuchando, no actúe por impulso, reflexione y descubra si realmente hay algo en usted que necesita ser perfeccionado. No vamos a vivir tratando de agradar a todo el mundo, porque no se puede. Pero en cuanto a aquello que nos atañe y nos interesa, sí necesitamos ser dóciles y humildes. ¿Por qué le enseñé esto? ¿Por qué le prediqué esto? ¿Por qué quiero que su 2025 sea mejor? Porque el deseo de mi corazón es que cada día en su vida haya mayor riqueza, haya mayor grandeza, y no esté usted dándose topes contra la pared una y otra vez por causa de que usted no es capaz de reconocer en qué está mal. Porque el orgulloso aparentemente está bien. El orgulloso aparentemente no necesita de nadie. Pero sabes, con él solito tiene.
para no vivir en plenitud. Despójese de esto y abrace el privilegio. Acuérdese siempre de ese hombre rico que, teniendo la posibilidad de caminar junto a Jesús, dijo: no tiene por qué venirme a decir lo que tengo que hacer con mis cosas. No tiene por qué Jesús meterse en mi vida. Es mi manera de ser. Además, yo pienso que puede tener envidia. No. A veces se llega a pensar así. El pastor habla de este tema porque le beneficia. Usted lo cree así. Pero a veces, o generalmente, o siempre, mejor dicho, es Dios queriendo abrir sobre de usted puertas de bendición. Amén. Póngase de pie, por favor. Despierte al de al lado. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo tan hermoso que nos has concedido al estar juntos. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu buen espíritu sea sobre todos y cada uno de nosotros. Que tú establezcas en nuestra vida esos principios que nos permitan con humildad recibir la palabra que de ti procede. Habla en nuestro corazón y danos, Señor, la humildad que cada uno de nosotros necesita para ser agradables a ti. Perdónanos, Dios, cuando no hemos sido humildes, cuando nos hemos aferrado a nuestra manera de pensar, cuando nos ha costado trabajo reconocer que estamos mal. Habla en nuestro corazón y moldéanos. Y que, Señor, a partir de hoy comencemos a ser más celosos en el buscar que tu corrección no caiga a tierra, sino que se cumpla en nuestra vida. Danos oídos para oír, ojos para ver y un corazón dispuesto a amarte y a obedecer. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, que Él es bueno y maravilloso.